Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema problemas por no respetar el reglamento interno ejidal o estatuto comunal. Este es el cuarto de 5 videos acerca del tema del reglamento interno ejidal o el estatuto comunal. Es recomendable ver los 5 videos completos para tener una mayor información y contexto acerca del tema. Es importante también señalar que para efectos de esta transmisión, ejido y comunidad técnicamente son lo mismo, ambos núcleos agrarios, ambos personas morales sujetas a derechos y obligaciones que establece principalmente la ley agraria. Y reglamento aplica para los ejidos y estatuto aplica para las comunidades. También es importante dejar en claro que independientemente de que me refiera predominantemente a ejidatario, desde luego que abarco ambos géneros, hombres y mujeres. También, como una introducción, entender que un ejido funciona al interior por su asamblea, que es su máxima autoridad administrativa, solamente al interior, y a su vez está representada por un órgano de representación legal llamado comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales, y a su vez tanto la asamblea y el reglamento se rigen por el reglamento interno precisamente. Y debemos entender por reglamento interno a ese conjunto de disposiciones que libremente los integrantes del comisariado establecen como las reglas mínimas a establecerse para el correcto funcionamiento interno de su ejido, de su comunidad, para la sana convivencia social entre ellos y para la explotación de sus tierras. Ese reglamento, para que legalmente sea válido, debe estar debidamente inscrito en el RAN. Esa es pues la introducción. Ahora bien, vayamos a tratar el tema, la problemática por no respetar el reglamento. Cuando no se respeta un reglamento que está vigente dentro de un ejido, por lo general es porque así le conviene a un grupo de ejidatarios, a un grupo de comuneros, por sus propios intereses, a veces un tanto egoístas, a veces un tanto mezquino, a veces intereses de grupo, que le sacan el máximo provecho posible a ese vacío que existe por la falta de un orden interno, por la falta pues de una autoridad que puede representar lo establecido dentro del cuerpo del propio reglamento. Y los perjudicados, no hay duda, son la gran mayoría de los ejidatarios, de las ejidatarias. ¿Quiénes son responsables directamente de esa situación de que no se respete el reglamento interno? En primer lugar, lo son el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, comisariado de bienes comunales y el consejo de vigilancia, porque son los primeros que están obligados a predicar con el ejemplo. Es decir, que el reglamento se respete, que el reglamento se haga válido cuando es necesario. De hecho, puede ser un motivo para que la asamblea de manera voluntaria decida destituir o remover de sus cargos al comisariado, al consejo de vigilancia, si precisamente no están respetando el reglamento o son los primeros en violentarlo. O en ocasiones, por el hecho de tener olvidado el reglamento, por ser omisos en su comportamiento respecto a lo que establece el reglamento interno, eso pues puede generar un motivo para que se convoque a una asamblea y se le destituya del cargo o sean removidos. De hecho, aclaro que la ley agraria no establece una serie de requisitos para solicitar la remoción del cargo, pero se sobreentiende que sí debe de haber un motivo. En este caso, el no cumplimiento del reglamento puede ser uno de esos motivos. Y esa remoción puede ocurrir en cualquier momento. Puede que los integrantes del comisariado lleven solo algunos meses
un año en el cargo, no importa cuánto tiempo haya transcurrido. Y para los comisariados, que también lo hay, y afortunadamente son la gran mayoría, mis respetos para ellos, para los integrantes del comisariado de ejidal o comisariado de bienes comunales, que sí buscan hacer las cosas derechas, hacer las cosas transparentes, que se esfuerzan en la medida de lo posible, pues qué mejor que el reglamento para apoyar sus decisiones. Se les recomienda siempre traer a la mano o tener al alcance una copia del reglamento, y más cuando se acude ante las asambleas, pues para hablar literalmente con la ley en la mano, es decir, con el reglamento en la mano. Y de esa forma, de hecho, se ahorran muchas discusiones, se ahorran muchas enemistades, porque ahí no es nada personal contra nadie. Simplemente hay que respetar lo que dice el reglamento interno vigente en el ejido. Porque recordemos que, como vimos en los videos anteriores, en el reglamento quedan plasmadas las decisiones, la voluntad de la asamblea que constituye en sí al ejido, que son dueñas de las tierras. La asamblea queda plasmado en el reglamento y nada más es cuestión de que el comisariado se apega a lo que dice el reglamento en su actuar, en su ejercicio como representante legal del ejido. Pero de vez en cuando sucede pues que el principal responsable de que el reglamento no se esté respetando es precisamente el comisariado ejidal. Cuando no se respeta, cuando no se cumple, y no hay duda que consecuentemente los perjudicados pues son todos. De alguna manera también se comparte culpa por parte del comisariado, porque es el primero en predicar con el ejemplo respecto a lo que dice el testamento, y por parte del Consejo de Vigilancia por no hacer nada, porque su cargo principalmente es para que esté supervisando el actuar o el desempeño del comisariado. Y si el Consejo de Vigilancia detecta que la conducta del comisariado no se apega o no respeta el reglamento, puede en ese sentido exigir, puede en ese sentido reportar ante la asamblea, reportar ante la Procuraduría Agraria o incluso ante el Tribunal Agrario como autoridad dicha situación. Y la gran mayoría, de alguna u otra manera, también adquiere cierto grado de culpa, vamos llamándole. Y por gran mayoría me refiero pues a todo el resto de la asamblea que integra. ¿Por qué? Porque lo permite, porque no hacen nada. Si bien es cierto, algunos ejidatarios a veces por miedo, por falta de tiempo, por falta de recursos, por falta de asesoría, no hace lo conducente para exigirle a sus directivos, a su representante, comisariado, consejo de vigilancia, que apliquen el reglamento, que su conducta la apeguen al reglamento. Eso no los libera de esa culpabilidad, como siempre he dicho, en esos terrenos del reglamento, de los representantes legales y de los propios integrantes. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Es decir, el comisariado por no respetar lo que dice, el Consejo de Vigilancia por no hacerlo entrar en razón y la asamblea por permitirlo. Aquí pues no puede haber inocentes, porque sin lugar a dudas, quienes pagan las consecuencias, el costo de no respetar el reglamento interno del ejido, el estatuto comunal, pues son todos. Y a veces, aunque no lo crean, también ese costo lo van a pagar los hijos y los nietos. Por ejemplo, si el comisariado hace trato con alguna empresa ajena al ejido, y si el reglamento establece que si se firma un contrato con una empresa, con un particular ajeno al ejido, se deben de establecer requisitos, un plazo de tiempo de vigencia del contrato, y hacen contrato por 20, 30, 50 años, a pesar de que son ilegales, los llegan a hacer en ocasiones, pues básicamente dejan embargada, dejan comprometida la tierra por 2 o 3 generaciones.
A eso me refiero, pues, de que cuando se llega al momento de que se le consulta a la asamblea o que los integrantes del comisariado pueden impugnar, pueden oponerse a esa clase de tratos, si los padres no hacen nada, muchas de esas consecuencias van a llegar hasta la segunda o tercera generación. Es importante conocer, pues, el reglamento para estar en condiciones de exigirlo tanto para que se conozca, para que se explique, para que se atienda, para que se respete el reglamento. Y ojo ahí, algo muy importante, el hecho que ignores el reglamento, el hecho que ignores el contenido del reglamento, el hecho que ignores qué significan ciertos artículos, ciertos párrafos del reglamento, eso no te hace pasar por inocente. Eso que quede claro. La ignorancia no es inocencia. El desconocimiento del contenido, o si desconoces si existe o no reglamento, si desconoces qué tantos artículos, qué tantos temas, qué tantos asuntos, qué tantos problemas regula el reglamento, eso no te libera de responsabilidades. Tanto literalmente que te pueden aplicar a ti una multa, un castigo, una sanción, porque violentases por ahí alguna disposición del reglamento, y tanto la responsabilidad que a la que me refería, de que por no defender a tu ejido, a tu comunidad, basado en lo que dice el reglamento, pues a veces dejas comprometida, empeñada, embargada las tierras, parte de las tierras, por no haberse apegado a lo que señala el reglamento. Una de las principales obligaciones de los ejidatarios, de las ejidatarias, de los comuneros, y literal es obligación, es conocer su reglamento. Saber si existe reglamento, qué temas, qué asuntos se pueden regular. Y en la medida que se conoce el reglamento, se genera la consecuencia inevitable, que se exige su cumplimiento. Y principalmente se le exige al comisariado, a los líderes morales, a los líderes sociales del ejido. Y de esa manera también son conscientes de que si cometen un acto, si incurren en una omisión, en una falta, pues consecuentemente viene un castigo, reglamentado desde luego. Y los castigos varían, desde privarles temporalmente algún derecho, por ejemplo, a no tener voz y voto, a que no se le va a pagar ahí un reparto de utilidades, o se le va a imponer una multa. Eso puede estar reglamentado y esos castigos se pueden materializar si el ejidatario por su conducta lo provocó, o si sus dirigentes, comisariado, consejo de vigilancia, algún líder por su conducta también amerita que se le aplique un castigo, una sanción. Es decir, el hecho de que el comisariado sea el representante legal, o que a veces se sienten hasta los dueños del ejido, no significa que están exentos, están exonerados, están blindados respecto a las consecuencias del reglamento. Esa pues es la importancia de conocer su propio reglamento y que esté ajustado, que esté actualizado. Ayer hablé pues de las reformas de crear un nuevo reglamento. Y siempre de vez en cuando es necesario aplicarlo para que sirva como ejemplo, para que sirva como escarmiento a todos. A veces basta con que se le castigue a un ejidatario, pues para que vean que la cosa va en serio, de que no se trata pues de ningún juego. Eso sí, hay que ser muy cuidadosos de que cuando se va a aplicar una multa, una sanción, un castigo, esté plenamente justificado, exista un motivo para que sea justa la sanción, el castigo. Y mandan el mensaje claro de que en ese ejido hay orden, hay un reglamento y hay que respetarlo. Y todos y todas están obligados a respetar lo que dice el reglamento. Porque un ejido es como una casa grande donde viven muchas personas. Y si en la casa grande hay reglas, entonces esa casa va a funcionar. Los que convivan ahí
van a saber hasta dónde llegan los límites de sus actos. Y eso pues al final del día es por el bien de todos, por el interés colectivo del ejido, de la comunidad, del beneficio pues de la gran mayoría. Y eso lleva como un beneficio que se deduce pues la sana convivencia social. Recordemos que un ejido es un núcleo agrario, es un núcleo social de una pequeña o gran comunidad y deben de existir incluso reglas claras respecto a la sana convivencia, del respeto, de los límites del derecho de cada uno, dentro pues de un ejido. Y la otra faceta que también cubre y complementa pues es el patrimonio, la tierra, llámese uso común, parcela, solares, lotes, terrenos, baldíos, respetar pues el patrimonio. No importa que se ejerza el derecho de pura posesión, se ejerza el derecho de titularidad sobre las parcelas o el derecho de propiedad por parte de la asamblea hacia las tierras de uso común. Y a propósito del reglamento, pues es importante también que tengan en cuenta que se presentan dos situaciones respecto al reglamento o al estatuto. Por un lado está el deber de respetar cabalmente lo que se establece en el reglamento por parte de todos y de todas. Y cuando por algún motivo no se respetó lo que dice el reglamento, viene la segunda parte, que a nadie le gusta, que se aplique el castigo, la multa, la sanción. Es decir, cuando es necesario, cuando la persona lo merece, de acuerdo a la conducta, de acuerdo a la omisión que está debidamente reglamentada. A propósito, pues a nadie se le puede castigar si no está reglamentado respecto a su conducta, respecto a su omisión. Por ejemplo, si un ejidatario le asignaron en posesión nada más o le reconocen en posesión nada más un solar irregular, porque en ese ejido en particular no han hecho asamblea de asignación de solares, y si el ejidatario decide tener abandonada su casa y si el reglamento no dice nada al respecto, el ejido no puede ir, la asamblea no puede determinar, el comisariado no puede por sus propias pistolas decir, últimamente le vamos a quitar el solar al compañero Pedro porque tiene abandonada su casa. Si no está reglamentado no tienen por qué hacer eso. De ese tamaño pues es la importancia acerca del reglamento y respetar su contenido. Desde luego, también se cometen abusos. También a veces se le sanciona a algún ejidatario, a algún integrante de una comunidad, sin que exista un motivo real, sin que esté justificada tal conducta. Pues para eso ya expliqué que puede impugnar que se le quite ese castigo, pero es ante la instancia del Tribunal Agrario. Entonces, pues, eso nos lleva a la deducción que todo mundo que integra un ejido, todo el pueblo integrante de una comunidad, debe de conocer el reglamento y estar consciente de su contenido, de sus efectos, de sus alcances. Y eso, en la medida que la mayoría se entera del contenido de su reglamento, pues evita que unos poquitos se beneficien a costa de la gran mayoría. Incluso ahí también la Procuraduría Agraria tiene esa obligación de vigilar que se cumpla el reglamento vigente dentro de un ejido, el estatuto dentro de una comunidad, y estar al pendiente que si alguien reporta, que si alguien se queja, si alguien quiere denunciar, alguien quiere demandar, que en su ejido no se está respetando el reglamento, la Procuraduría Agraria debe de intervenir de inmediato en el buen plan de hacer un llamado a la conciliación, de hacer un llamado a la concientización de que hay que respetar su reglamento, de que hay que evitarse problemas legales mayores, consecuencias
más grandes. De hecho, como un dato de juego de palabra, el reglamento interno de la Procuraduría Agraria, que lo tiene, obliga a que cuide los reglamentos internos de los ejidos o los estatutos comunales en su caso. El reglamento interno, pues, siempre debe estar por encima de los intereses, de las diferencias, de los intereses de grupo, los intereses económicos, los intereses de familia, que de manera natural pueden existir en cualquier ejido, en cualquier comunidad. Siempre por encima, siempre ante todo, debe estar el reglamento. Esa pues su importancia. Así que a manera de conclusión, primero, pues el reglamento, insisto, siempre debe estar primero, por encima de todos. El reglamento es para poner orden en esa gran casa que habitan o cohabitan muchas personas. Y por muchas personas me refiero a los ejidatarios, comuneros en su caso, los hijos, los parientes, la esposa, los familiares del ejidatario, los posesionarios, que sin ser ejidatarios, pues finalmente ahí tienen una posesión reconocida o no, los avecindados o las personas pues que llegan a vivir por cuestión de trabajo, por circunstancias de la vida, al poblado, al ejido. Hasta para ellos puede tener alcance el reglamento. La importancia de conocer el reglamento es para poder exigir que se cumpla, principalmente a sus integrantes, principalmente la obligación respecto a sus dirigentes. El reglamento pues siempre hay que tenerlo a la mano, tanto literal o metafóricamente hay que tenerlo a la mano. Y más allá del miedo, de la ignorancia, del desinterés, no se vale intentar justificarse por ese lado, porque eso, insisto, no libera a nadie de responsabilidad y mucho menos de pagar una futura factura. No pagar pues platos rotos de personas que no respetaron el reglamento. Eso hay que evitarlo en la medida de lo posible. A veces son los líderes que actúan de manera irresponsable, incluso pues a veces llegan al punto de traicionar de alguna manera la confianza que la asamblea depositó en ellos en elegirlos por mayoría de voto como sus representantes, y su actuar, su desempeño no necesariamente se apega a lo que dice el reglamento. Eso representa de alguna manera traicionar esa confianza. Y ojo ahí, es un hecho pues que en los ejidos todavía existe un índice preocupante de personas que no tuvieron acceso a una educación básica. En pocas palabras, pues no saben leer o medio saben leer, pero no alcanzan a comprender el alcance de un escrito como lo es el reglamento. Entonces, cuando se enfrenten a esa situación, la santa solución es que inviten a un abogado de oficio de la Procuraduría Agraria o un abogado particular o cualquier persona con un nivel de estudio lo suficientemente para que les lea en la asamblea el reglamento. Igual lo pueden leer por partes, es un reglamento amplio. Se recomienda que sea un abogado, pues para también que les vaya explicando a qué se refiere cada artículo, cada párrafo. En otras palabras, la limitante de no saber leer no impide que le pidan a alguien que sí sabe que les explique el reglamento. Igual, si no lo hacen en la asamblea, lo pueden hacer en pequeñas juntas. Si no lo hacen en pequeñas juntas o reuniones, lo pueden hacer en la comodidad de su casa. Porque cuando no hay reglamento, o si lo hay, pero no se respeta, a veces viene la consecuencia más lamentable de perder el sentido social del ejido, de perder la razón social de esa comunidad agraria, de ese núcleo agrario. Y consecuentemente pues no hay orden que se establezca y a la larga pues no hay duda, todos van a perder. Las cuentas van a salir en saldo negativo para todos y para todas. Y pues siempre he dicho, lo peor que le puede pasar a una persona es perder la fe.
en ese caso perder la fe, la confianza en su comunidad, en su entorno social. Esa es la importancia de conocer el reglamento y de respetarlo. Insisto mucho, la Procuraduría Agraria, que es una dependencia de servicio social exclusivamente creada para atender a los ejidos y a las comunidades, como institución está obligada a dar esta clase de pláticas de concientización, sobre todo pues hacia la asamblea, no tanto para un grupito, no tanto para los integrantes del comisariado, que también se debe hacer un trabajo especial para ellos. Pero pues conocemos que a veces, por desgracia, hay algún funcionario que su desempeño deja mucho que desear respecto a cómo debería de conducirse y se convierten pues en parte del problema, pero ni aún así se pierden las esperanzas. Todo funcionario público, afortunadamente, tiene siempre un jefe superior jerárquico. Si no les parece que el visitador agrario esté desempeñándose de la mejor manera posible, de inmediato lo pueden reportar con su jefe, que es el jefe de residencia de la oficina. Y si el jefe de residencia no pone la suficiente atención en el caso, a su vez al jefe lo pueden reportar junto con el visitador con su superior jerárquico, que vendría siendo el delegado en el estado de la Procuraduría Agraria. Y si por X o Y motivo da la casualidad que tampoco le da la atención debida a los reportes de problemas que se están suscitando en el interior de un ejido, pues queda el delegado a nivel nacional en la Ciudad de México. No hace falta viajar hasta allá, y menos en esos tiempos de pandemia. Basta con un reporte vía telefónica. Y si ya de plano ni con el delegado, pues entonces hay que acudir al Tribunal Agrario, que es una autoridad agraria, de hecho también creada especialmente para atender los ejidos de las comunidades, y ahí, entre la pata de los caballos en la demanda, también pueden llevarse a la Procuraduría Agraria en caso de que acrediten que le reportaron en su momento y fue omisa en atender la queja, la denuncia, la querella, la demanda derivada de la falta de cumplimiento o de obediencia de un reglamento. Busquen orientación. Ahorita afortunadamente estamos viviendo en una era donde todo está en internet. Pueden encontrar asesoría, pueden encontrar esta clase de videos en internet, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube. Siempre van a encontrar una correcta orientación. Sean pacientes en buscarla y la encontrarán. De parte mía, como abogado, pues siempre abro un espacio para atender con mucho gusto, de manera gratuita, asesorías o también brindar orientaciones básicas sobre esos temas que imparto en los videos. Es un equipo grande, de hecho también mis compañeros, mis compañeras, colegas siempre están en esa mejor disposición de atender. Y de tu parte, pues la verdad que has servido muchísimo el gesto que has tenido de compartir estos videos, porque se convierte en una cadenita interminable. Llega a manos, llega al teléfono celular. Ahorita afortunadamente, por más apartados que vivan de los centros urbanos, de las grandes ciudades, ya con un celular y con su señal o datos o internet, pues ya se puede tener el acceso a esta información que les va a servir de mucho. Entonces también ese agradecimiento permanente para ustedes que ayudan a contribuir. Y a propósito de agradecimientos también, un saludo y el agradecimiento para la licenciada Berenice Villalobos en el estado de Coahuila, que ha estado haciendo un sobreesfuerzo por conocer estos temas y difundirlos ahí en su comunidad, en su ejido, que para algunos son temas totalmente novedosos, no obstante que son años que llevan siendo ejidatarios. Y así pues nos encontramos a lo largo del país con varios casos donde vemos que sí, vale la pena hacer, o vale el esfuerzo, porque no es ninguna pena, vale el esfuerzo de hacer esta clase de trabajo conjunto. Así que deja tus comentarios, tus preguntas, ayúdanos a contestar para que el alcance de estos videos, el alcance de este contenido sea más completo, sea más nutrido, que de eso se trata pues.
Nos vemos pues en la siguiente transmisión y también saludos a todos. Disculpen que no pueda mencionar los nombres de todos, son muchos y cada vez se hace más grande la familia. Ya pronto implementaremos una dinámica donde podamos estar interactuando con nombres y ciudades. Nos vemos pues en la siguiente transmisión.